¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Ochil, Estela, Nora, Pablo, por esta invitación a este diálogo. Creo que es muy interesante poder reunirnos con estos distintos acentos, procedencias, tradiciones y enfoques que creo que es algo que habla de la pluralidad que tiene Claxo como una institución que nos alberga y sobre la cual también quiero que podamos pensarnos no solo desde donde venimos, en mi caso de la Universidad de Buenos Aires, sino también en este lugar que nos nuclea, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pensar desde Argentina supone una complejidad que es pensarnos en un momento atravesado por un mileísmo cultural, que no es solo un gobierno, sino una transformación de algunos supuestos consensos de sentidos comunes que creíamos que ya estaban consagrados y sin embargo parecen no estarlo, ¿no? Y en ese sentido pensar cómo habitamos las instituciones de educación superior, las instituciones científicas y las ciencias sociales, y al mismo tiempo voy a plantear esta intervención como investigadora de las jóvenes generaciones que adhieren a las ideas de Javier Milei. Yo investigo a jóvenes militantes del mileísmo. En ese sentido, en esa perplejidad que tenemos que atravesar, me parece que hay una complejidad que es que no solo el gobierno de Milei y muchos de los gobiernos de las extremas derechas atacan las instituciones, sino que además atacan especialmente las ciencias sociales, ¿no? Con un encono bastante particular. Y esto de alguna manera nos hace pensarnos, como dice la genial investigadora Hochschild, cuando ella se pregunta por el crecimiento de las ideas y la adhesión al Tea Party en Estados Unidos, como extraños en nuestra propia tierra, ¿no? Y en ese sentido, la impugnación a nuestros mundos no solo es material, ¿no? Digamos, nuestros salarios, la capacidad de acceso, permanencia dentro del sistema educativo cuando deja de haber becas, digo, un montón de cosas que podríamos repasar, sino también la pregunta de cómo hacemos simbólicamente para nutrir y dar una batalla, cómo permanecer, qué hacer, cómo hacerlo. Y creo que lo único interesante de este presente es que esa cachetada que nos propone el crecimiento de esas extremas derechas, nos invita a una reflexión más profunda y de pensar un poco nuestro lugar, ¿no? Tanto en las instituciones de las que provenimos como en esta red tan potente que es Claxo. Y en ese sentido quiero reivindicar a la sociología o a las ciencias sociales en general como un deporte de combate, ¿no? Creo que esta posibilidad de pensarnos incluso tirados en el piso por la cachetada que nos da el presente puede ser un estímulo, y quisiera poner el foco en tres elementos particulares que me parece que tienen que ver con nuestro quehacer en Claxo y entre quienes hacemos ciencias sociales en general: investigar, articular, vincularnos, construir redes, instancias de cooperación y comunicar. Yo creo que estas tres agendas son agendas muy importantes para Claxo y que además Claxo ha dado importantes contribuciones. Lo pienso sobre todo en la parte de la construcción de redes y de comunicación. Me voy a referir en un minutito a esto y voy a hacer más que nada preguntas que puedan ayudar a pensar y estimular el debate, ¿no? Con respecto a investigar en este tiempo, yo diría investigar sí, más que nunca. Es necesario entender y radicalizar la comprensión de un tiempo que se vuelve tan hostil, ¿no? Creo que hay que inclusive asumir el desafío de estudiar a esos monstruos, digo los monstruos, digamos, volviendo sobre el título que tuvo un podcast de Claxo, que me parece que un poco intentó dar respuesta a estas preguntas que estamos compartiendo acá. Entonces yo diría radicalizar y reivindicar la comprensión de los fenómenos, ¿no? Inclusive de los fenómenos monstruosos, y entender un poco el carácter de esa derrota, ¿no? Que no digo que sea una derrota permanente ni para siempre, pero una derrota temporal, pero significativa, que no es solamente en las urnas, sino que es política y cultural y que apunta contra el valor social de nuestro trabajo, ¿no? En ese sentido hay algo que a mí me parece que siempre es interesante, que es, bueno, volver a pensar algunas cuestiones, atravesar el desconcierto, la incomodidad, como una posibilidad de repensarnos. Y pienso, por ejemplo, en una categoría que por ahí acá salió mucho y que solemos usar, ¿no? La idea de pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo podemos dar espesor a la idea de pensamiento crítico? ¿Es en todo tiempo y lugar lo mismo? ¿Es igual en contextos de ciclos de gobiernos de derecha y de izquierda? ¿Cómo podemos darle un poco más de espesor, de densidad a esta categoría que a veces la usamos con un sentido de corrección política y no terminamos tal vez de volver a pensar qué significa en cada tiempo hacer uso de un pensamiento crítico? Entonces va ahí una primera provocación en respecto a cómo pensar nuestras investigaciones, ¿no? Después con el segundo punto, que tal vez tiene que ver con esta idea de reunirnos en redes, yo creo que Claxo es una red, bueno, personalmente participo hace muchos años de grupos de trabajo, del grupo de trabajo en infancias y juventudes, y creo que la capacidad de articularnos, de construir conversaciones, bueno,
hay pocas instituciones como Claxo que puedan animar, como estamos acá en este momento, tanta gente reunida pudiendo pensar de manera colectiva, ¿no? Y de alguna manera esas redes me parece que son un resguardo para una conversación más allá de la coyuntura nacional, y ahí no puedo evitar pensarme como Argentina, ¿no? Que da aire porque podemos mirar otros procesos, pero también da perspectiva y horizonte, ¿no? Entonces, bueno, la invitación a pensar las dinámicas internacionales, latinoamericanas, pero sin suponer que este es un término que se explica por sí solo, ¿no? Que a veces también creo que ahí hay una cierta apelación a, bueno, las derechas son un fenómeno internacional. ¿Lo son en qué sentido? ¿Cómo se conectan? ¿Cuáles son las singularidades? Y creo que la construcción de esta red es una invitación también a poder pensar en esto. También pensar en perspectiva y pensando ya en esa relación entre el conocimiento, la práctica, la pregunta por la acción política. Hace poco me invitaron a un panel que tenía como título algo así como ¿por qué la derecha puede soñar y nosotros no? Y en ese sentido yo pensaba, bueno, la invitación a salir un poco de una nostalgia en la que estamos, con la idea de queremos volver el tiempo atrás, queremos que esto que sucedió no haya sucedido, ¿no? Y la paradoja de acusar a las extremas derechas de retrógradas sin poder tener un horizonte de futuro. Entonces, yo pensaría, ¿podemos pensar desde las ciencias sociales, desde el progresismo, un proyecto de futuro que tenga vocación de mayorías, ¿no? ¿Cuál sería ahí nuestro rol hacia adentro y hacia afuera de los mundos académicos y universitarios de los que formamos parte? Y también, y creo que esto estuvo sugerido también en la intervención anterior, cómo pensarnos en relación con proyectos que tengan vocación de poder, populares, ¿no? Pero asumiendo los riesgos que supone la partidización de algunas agendas. Pienso, sin ir más lejos, en el gobierno de Alberto Fernández, que habló del gobierno de los científicos. ¿Qué pasa cuando esos gobiernos son derrotados, cuando las derechas crecen al calor de la crítica de esos gobiernos y nuestras agendas quedan sujetas, supeditadas en torno a esos gobiernos, ¿no? Suponiendo la idea de que, como dicen los sectores de la extrema derecha, la casta no es solo los políticos, la casta no es solo política, sino para muchos, tristemente, también los científicos. ¿Qué pasó ahí, no? Con respecto al tercer punto, cómo intervenir en el debate público, yo diría un radical sí, ¿no? Creo que Claxo también tiene una política de comunicación súper interesante, mucho más interesante que lo que muchas veces podemos hacer desde nuestras instituciones, sin duda por el alcance que tiene, digamos, este tipo de diálogos, por ejemplo. Yo diría establecer una conversación más amplia, sí, pero ¿cómo? ¿No? Creo que nuestro compromiso político e intelectual también tiene que ver con preguntarnos el cómo. Y pienso que en términos de, hablaban antes de doxeo, de redes sociales, los términos del intercambio, ¿cuáles van a ser? ¿Vamos a convertirnos nosotros en influencers? ¿Nuestros análisis van a replicar los términos de una confrontación que discutimos políticamente? ¿Cómo podemos hacer que nuestro trabajo intervenga y participe del debate público, preguntándonos a quién le vamos a hablar? Y si hubiera algo así como un pueblo de derecha, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos proponemos el desafío de hablar también en otros términos a ese pueblo de derecha, ¿no? Yo creo que es importante encontrar un horizonte de comunicación más amplio, reponiendo algunas de estas preguntas, sabiendo o asumiendo, por lo menos desde mi perspectiva, y creo que hubo otras intervenciones que fueron en esa misma línea, la necesidad de superar la lógica de la polarización que decimos combatir, ¿no? En ese sentido, creo que es interesante preguntarnos el cómo se da esta intervención, y lo pienso con la perplejidad de algunas colegas como Valentina Salvi, Analía Goldentoul, estudiaron grupos de derecha mucho, mucho antes de que ganaran estas derechas del siglo XXI, donde ellas mostraban que muchas veces los grupos de derecha se construían a imagen y semejanza de grupos progresistas, ¿no? Y quería traer a colación, sí, Vamos cerrando con, voy vamos con cerrando, la idea y cerrar por el tiempo. perfecto, sí, sí, sí. Cierra, Eh, cierra. quería traer a, Quería traer a colación la imagen de Javier Milei y de Agustín Laje, digamos, un triste producto, digamos, de exportación de Argentina, un intelectual de las extremas derechas, con esa actitud profesoral, ¿no? La publicación de libros, la circulación de libros, la difusión de mensajes en una comunicación masiva, no solo en redes, sino también en circuitos editoriales. Hoy consultaba una actividad que hace uno de los grupos liberales que estudio, que tiene como consigna cómo ser un profesor universitario liberal, y jóvenes militantes que revisan los programas de las universidades públicas para ver cuáles son las lecturas liberales, entendiendo por liberal, liberar libertario, ¿no? No en el sentido que tal vez podríamos pensarlo desde otras tradiciones políticas, ¿no? En ese sentido, bueno, la perplejidad de quienes construyeron una comunicación que pudo llegar, cómo podemos responder en nuestros términos, trascendiendo una superioridad moral. Tenemos que hablar con esos jóvenes, pienso
en mis interlocutores, pero digo, tenemos que poder hablar en una conversación más amplia que sea honesta intelectualmente con nuestra manera de ver el mundo y creo que Claxo ha sido una plataforma muy interesante para poder pensar algunos elementos de esa comunicación y de esa conversación más amplia. Cierro acá, gracias.